Muy buenas noches a todos. Disculpen un poco mi gran resfrío, pero tampoco quería faltar a lo que siempre decimos con Raúl, estas luchas y esas maneras de acercarnos a la gente que siempre fue desinformada, gente que cuando se enfrenta con un grupo o con una corporación como es la Comisión Nacional de Energía Atómica, hay cosas elementales que no saben, pero no lo saben porque siempre jugaron al secretismo y siempre jugaron a ocultar la información o deformarla o cambiarla. Esta fue una técnica que viene llevando la Comisión Nacional de Energía Atómica, de hace muchos años. Por ejemplo, y lo voy a decir, muchos de ustedes lo saben, pero hay otros que deben saberlo, que cuando hablamos de energía nuclear, estamos hablando de una parte militar, estamos hablando de guerras, estamos hablando de muertes, estamos hablando de la construcción de una bomba en Estados Unidos que fueron tirados en Hiroshima y Nagasaki con 3 días de diferencia. ¿Por qué? No porque la guerra estaba álgida, ya Hirohito estaba firmando la capitulación. Tiraron las 2 bombas para ver hasta dónde era más efectiva la bomba de uranio que la bomba de los pobres y la bomba que tiraron en Nagasaki, que la bomba de plutonio. Y ahí empezó el gran drama para el ser humano. El drama es que estamos hablando de radioisótopos que antes no existían en la naturaleza. Esto nunca se explica. Cuando usted habla con algún físico nuclear o algún tipo nuclear, dice, no, pero si el sol también se puede producir cáncer. Sí, es radiación natural. El cobalto que tiene la Tierra también es radiación natural. Pero todo lo otro se ha ido formando en la construcción de las bombas y después todo lo demás. Después sigue todo el proceso, las centrales nucleares. Entonces tenemos duraciones de iodo radioactivo, por ejemplo. Es muy corta su duración, son 89 días, ¿no? Pero tiene una particularidad, es muy agresiva. Una vez que entró al cuerpo humano es cáncer de tiroides. Después tenemos el cesio y el estroncio, que duran muchos cientos de años. Y después tenemos el plutonio, que hasta le han puesto el nombre de plutonio, porque el plutonio es el dios de los infiernos, de miles de años. Eso es así, un átomo de plutonio pesa las 10 millonésimas partes de un gramo. Yo lo inhalo, porque no entra por piel, en inhalación, que puede producir un cáncer. Vive en tierra o me crema, sale otra vez eso, y sigue trabajando por todo el tiempo útil que tiene. Estas son cosas que no se explican, entonces hablamos de las bondades de la energía nuclear. No son bondades, fue la gran mentira de uno de los peores presidentes de Estados Unidos, que tiene muchos, ¿no? Pero que fue artífice también de la Segunda Guerra Mundial, de Eisenhower, cuando hace átomos para la paz. Había prometido hasta producir motosierras, automóviles, y al final lo único que se logró era seguir manteniendo la bomba, que era lo que le interesaba, tener el poder absoluto, tener submarinos nucleares y tener algún portaaviones. Después se terminó el tema. Después empezaron a decir, señor, hasta algún vivo, algún perverso, dentro de ese grupo, del proyecto Manhattan, dijo, podemos producir electricidad. Uy, qué bueno. Uno dice, bueno, la energía nuclear posibilita producir mucha electricidad. No, es una mentira.
Yo estoy dentro del núcleo del reactor, estoy produciendo miles de grados de calor que tengo que moderar, bajarlo a una temperatura suficiente para hervir agua, producir vapor y de la manera más convencional producir electricidad. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuando no podían seguir con la Trucha 2 porque habían robado tanto en su construcción que ya no había plata que alcanzaba. Le propuso algo que Italia hizo una vez, que fue, Italia tiene un gobierno conservador y hace una mega central nuclear de 1000 megawatts. En esa época ahora no es tan grande, bueno, una central grande. Y cuando estaban terminándola, era un gobierno socialista, todos los socialistas decían, ¿qué hacemos con esto? Nosotros lo queremos. Entonces, se reúnen y ven qué hacen, cómo aprovechan ese gran gasto que se había producido. Hasta que un ingeniero dijo, pongamos quemadores a gas y podemos servir agua y producimos igual electricidad. Eso fue en Italia. Un ingeniero de la Corea, que ahora hace poco se jubiló, se lo propuso y lo echaron, lo dejaron cesante por proponer cosas que se iban de un proyecto que era netamente nuclear. Esto quiero decirle porque no solamente dentro del secretismo, sino que hay una perversidad muy grande en demostrar que lo nuclear es bueno, que lo nuclear es progreso, que lo nuclear es todo lo que... Pero todo esto, toda la historia de cómo nace la energía nuclear se trata de minimizar. Con Raúl trabajamos mucho el tema de la dosis baja. ¿Cuál es la dosis baja? Ellos le hablan de dosis baja y le dan la dosis, los umbrales. Y no hay umbral. Esto es una realidad, tampoco lo hay en la industria. Cuando yo convivo con un elemento tóxico, este elemento tóxico me enferma crónicamente. Entonces, yo siempre doy un ejemplo, que fue un hecho policial, de una mujer que mató al marido dándole un poco de arsénico todas las noches. O sea, cianuro, un poco de cianuro todas las noches. Duró 2 años, el marido se murió, o sea, todos los días. Y estaba por debajo del umbral. Esto es así, esto tampoco se dice. Y por último, quiero decirles que son muy reticentes y jamás lo van a escuchar. Siempre van a decir, la energía nuclear es la segunda más barata de todas las energías, ¿no? La eólica la pone en séptimo, octavo. Porque además los números lo manejan muy bien. Cuando ellos medían, nosotros damos, cuando estaba Fuchi y Balse, no había este gran consumo, que no estamos aportando un 13% y un 14% de energía. No saben que hacían, lo medían a las 3 de la mañana, cuando las demás centrales no aportaban, porque la energía nuclear no puede parar, tiene que trabajar constantemente. Entonces ellos siempre tenían que entregar la misma cantidad. Entonces ahí se daba esa cantidad. Pero bueno, desvío un poco del tema. Lo importante acá es decir que es la energía más cara, pero lejos, porque hay un ítem, hay una parte que no se resolvió nunca. Todavía no se resolvió por más que han invertido tiempo y dinero para resolverlo, que son los residuos que producen las centrales. Si yo estoy hablando de residuos que en una central producen, están 100 años o miles de años, ¿dónde pongo esos residuos? ¿Cómo los traslado? En Estados Unidos, que hace más de 20 años que no se construyen centrales nucleares, o sea que es una industria que incluso tiene problemas de expansión. La expansión, después del accidente de la isla de 3 millas en Chernobyl, bajó considerablemente y se estancó. Ahora, ¿cuál es el costo de desmantelar una central nuclear? ¿Cuál es el costo de los residuos de Dioxisex, de las minas de uranio y todo lo demás? No se contempla, no se contempla. Tal es así que yo le comentaba a Raúl, que leí hace pocos días, que en Estados Unidos hay centrales que se están desarmando, pero quedan ahí, están medias desarmadas, no las pueden mover, porque nadie las quiere, nadie quiere la basura en su casa.
Entonces, los nuclearistas, los que producían electricidad en Estados Unidos, que son casi todas empresas privadas, le cobraban ya al usuario unos dólares para procesar y poner finalmente los residuos. No lo hicieron nunca. Entonces, en este momento están yendo grandes cantidades de usuarios a reclamarle que le devuelva la plata. O sea, que no solamente son elementos altamente contaminantes provocados por el hombre, incluidos, digamos, en el tema civil, o sea, no es militar, son centrales nucleares y todo lo demás, sino que además no tienen el costo de lo que es esta energía. Entonces, cuando nos hablan de eso, nos están diciendo, nos están falseando. Y estas falsedades vienen desde el año 55, que empezamos a sacar uranio de Malargüe, hasta el año 70, nos portábamos nosotros uranio. Malargüe hay más de 1 billón de residuos nucleares a poco más de 10 cuadras de la plaza principal de Malargüe, que no saben qué hacer. Dicen que están haciendo una parada, ¿no? Es para reírse, pero están cubriendo de cemento todos los millón de toneladas de residuos. Esto es una locura total. Antes de hacer eso le habían propuesto al gobierno de Mendoza ponerlo en una zona volcánica. Es una cosa terrible. El gobierno de Mendoza enseguida le dijo, no, ustedes están equivocados, ¿cómo va a hacer esto? Si entra un volcán en erupción, estamos todos radioactivos. Estas mentiras se fueron sumando. Quiero hablar por el poco tiempo que hay una zona, yo soy del Gran Buenos Aires, que es la zona de Ezeiza, que está totalmente contaminada las 3 capas de agua. Tal es así que en este momento la justicia determinó que ya ahí la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tiene un centro atómico de diversas actividades, no haga ningún volcamiento más, porque se comprobó que hay cesio, estroncio, plutonio, cobalto y todo lo que hay, porque vienen los residuos de Atucha y también del mar. Y se comprobó en ese informe que hace un excelente hidrogeólogo, Fernando Díaz, que ya en el 90 la Comisión Nacional de Energía Atómica falseó los datos cuando el Senado pidió cuentas en el tema de Ezeiza. Después también lo hicieron cuando fue presidente de la Moneda Aldo Ferrer, lo mismo. Falsean los datos. El tritio que sale de la central nuclear, en Atucha lo aumentaron de 2.400 veces partes por millón a 54.000, porque no resistía dentro del recipiente. Esto yo no quiero hablar porque quiero que ustedes sepan, especialmente la gente que está muy preocupada por esto y que vive acá en Formosa, que van a tener no quiero usar la palabra enemigo porque sería muy fuerte, pero van a tener gente que les va a querer imponer las cosas con mentiras, con ocultamiento. Y esto lo que ustedes tienen que tratar de empezar a movilizar al Ejecutivo, que es muy difícil en esta provincia, y también al Legislativo, porque hay una cosa que es sagrada. Ustedes están peleando por permitir la vida, los nuclearistas están avanzando para acrecentar la muerte. Esto es una realidad, es muy trágico, pero es así. Defendamos nuestra vida, defendamos permitir la vida y hagamos esto porque todos los datos, lástima hace tiempo, pero todos los informes periciales yo se los voy a pasar a la Comisión del Senado, porque ahí se ve cómo actúan y con qué perversidad actúa alguien que quiere situarse como imprescindible con la excusa de mantener el consumo de energía y el bienestar de la población. Entonces, ya vamos cerrando un poco.